Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 23 de las palabras clave, la lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un escritor británico, de hecho no era inglés porque había nacido en esa época, se llamaba el Estado Libre de Orange, en Bloemfontein, en lo que hoy es Sudáfrica, y falleció en Londres. Nació hacia el año 1892 y falleció dije Londres, probablemente no haya sido Londres, ha sido Oxford, pero no importa, en 1973, o sea, falleció en Inglaterra. Es más conocido por la divulgación de sus obras a través de adaptaciones cinematográficas que por las lecturas específicas de sus obras. Y para no seguir con el misterio, vamos a decir de quién hablamos. Hablamos de John Ronald Reuel Tolkien, ¿sí? Autor de este libro, The Lord of the Rings, ¿sí? Y que mayormente no vivió como escritor, no era un escritor profesional, era un catedrático profesional que enseñó durante mucho tiempo en Oxford, especializado en anglosajón, en filología y en literatura británica del siglo XIX, ¿sí? Y con una vida familiar muy estable. De hecho él se casa y permanece casado hasta que enviuda 2 años antes de su muerte, tuvo 4 hijos. Christopher se destacó por ser el divulgador de la obra de su padre cuando este fallece en 1973. Tolkien tuvo una experiencia, digamos, traumática que lo conmovió mucho, que fue su participación en el frente occidental en la batalla de Somme durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, él en el prólogo al Señor de los Anillos, de la segunda edición, él afirma que lo que le impactó a él y a su generación no fue tanto la Segunda Guerra Mundial, sino la Primera Guerra Mundial, donde la mortandad de británicos fue mayor que en la Segunda Guerra. De hecho, él dice, perdí a casi todos mis amigos, excepto uno, en el frente occidental. O sea, vamos a contar un poquito más de la historia de Tolkien porque tiene que ver con su narrativa. Él había nacido, como ya dije, en Sudáfrica, tuvo varios hermanos, el padre se dedicaba al comercio de oro y diamantes, fallece y entonces toda la familia migra a Inglaterra. Y ahí se produce un fenómeno conflictivo que la madre de Tolkien se convierte al catolicismo, abandona el anglicanismo y obviamente toda la familia, sus hijos también se hacen católicos. Eso le va a producir el rechazo del resto de la familia, que eran anglicanos. Ahí hay un conflicto. Y por eso la madre de Tolkien fallece cuando él es adolescente y él es adoptado, digamos, por un cura católico que, digamos, lo va a alentar en sus estudios hasta llegar a los estudios superiores. Dijimos que fue catedrático en Oxford durante mucho, mucho tiempo. Muy bien. Digamos que en general, más allá de su experiencia muy joven, a los 21 años en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, la vida de Tolkien es una vida muy estable, una vida de catedrático, como ya dije también, una relación familiar bastante estable. Y también, digamos, escribir para él era como un hobby, lo principal eran sus actividades académicas y aparte escribía. Así se va a relacionar con un grupo de escritores británicos de fantasía, que es The Inklings, y conoce al que va a ser un gran amigo de él, que es C.S. Lewis o Clive Staple Lewis, que también es conocido porque también sus obras fueron llevadas al cine, que es el autor, Lewis es el autor de las crónicas de Narnia, ¿sí? O sea, y es más, hay un episodio muy gracioso que Lewis era agnóstico y después de una larga conversación con Tolkien se convierte al cristianismo, pero no lo complace a Tolkien porque se convierte al anglicanismo y no al catolicismo. Eso lo cuenta muy bien el erudito Pablo Capana en un artículo aparecido en 1982 en la publicación desaparecida El Péndulo, que está acá. Y
Entonces lo que se va a ver, hay que tener en cuenta esto, el background católico, fuertemente católico, que va a aparecer en las obras de Tolkien, y si bien no con una intención apologética, como sí la tiene Lewis, ¿sí? Lewis sí va a ser, por ejemplo, en la trilogía de Ransom o trilogía cósmica de Lewis aparece es todo, digamos, con la apariencia de una narración de ciencia ficción, es digamos, una defensa del cristianismo, en este caso anglicano. Muy bien, como dijimos antes, Tolkien no era un escritor profesional, era en todo caso un académico profesional, pero publica un libro para niños que tiene un éxito relativo en 1937 que se llama The Hobbit, ¿sí? Que también conocemos, un libro que no llega a las 200 páginas, que después del éxito cinematográfico de la trilogía del Señor de los Anillos, Peter Jackson también llegó al cine, alargándola a 3 películas muy extensas y muy aburridas a mi gusto sobre el texto de Hobbit. Muy bien, ahora bien, durante 12 años, después de haber escrito El Hobbit, Tolkien se dedica a escribir lo que va a ser El Señor de los Anillos, ¿sí? Al cabo de esos 12 años, va a los editores y los editores dicen, no, el libro es muy extenso. De hecho, yo tengo la versión completa acá en inglés, sin los apéndices, que también era una obsesión de John Ronald Reuel, o del bueno de Tolkien. El libro tiene unas 1040 páginas, o sea que los editores le dicen, no, no vamos a editar semejante volumen, o sea que lo fraccionamos. O sea que, algo para tener en cuenta, El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, no comenzó siendo una trilogía, sino que fue una decisión editorial. Ahora bien, ¿qué hace Tolkien a lo largo del Señor de los Anillos y también en El Hobbit? Toma tradiciones antiguas, celtas, pero fundamentalmente germánicas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el mismo nombre de Lord of the Rings o El Señor de los Anillos era en la tradición céltica como se decía a los reyes. Los reyes eran los que regalaban anillos, dadores de anillos. Y la otra idea que aparece hacia el final de The Lord of the Rings, o sea, partir hacia el oeste, es una metáfora de morir, ¿sí? Toda esta información, al que le interesan estos asuntos, está en este libro maravilloso que es Borges Profesor, donde la transcripción escrita de las clases que dio Jorge Luis Borges allá por mediados de la década del 60 en su cátedra de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Es un placer escucharlo porque en realidad, si bien uno lo lee, es el Borges oral que aparece transcripto en el texto. O sea, todas esas tradiciones las utiliza por ejemplo la idea de partir hacia el oeste como muerte, pero también la idea de el dragón como acumulador de riquezas, como el guardador de riquezas que estructura la narrativa del Hobbit, también está acá. O sea, lo que hace Tolkien es retomar esa antigua tradición mitológica germánica y reformularla. Es más, uno puede, en ese sentido, encontrar similitudes entre algunas óperas de Wagner, inclusive, pues El Anillo de los Nibelungos, por ejemplo, o inclusive Tristán e Isolda, que toman esos mitos germánicos antiguos y los reconstituyen. Una aclaración, cuando hablamos de mitos germánicos, no tenemos que dar la idea de identificar germánico con alemán, no tiene nada que ver, es una tradición mucho más extendida que Escandinavia, Islandia, el sur de Inglaterra, se extiende por toda esa zona, o sea, no se identificaba Germania con Alemania, eso es una construcción cultural posterior, que tiene que ver con la unificación alemana, etcétera, etcétera, la constitución de Estados-naciones. No ese es el punto que nos interesa cuando hablamos de antiguos mitos germánicos. Sí, la tradición era mucho más extendida y mucho más difusa. No se identificaba con un territorio nacional ni con una etnia en particular. ¿Sí? Bueno, bien.
Ahora volvamos a lo que habíamos planteado anteriormente, la idea del catolicismo en Tolkien. Bueno, Tolkien era católico y era un ferviente católico y de hecho eso hacía que sus actitudes respecto del devenir político de la época que le tocó vivir, 1892-1973, tuviera una concepción o actitudes conservadoras. Y eso aparece en el texto, ¿sí? Eso aparece en el texto. Muchos, por ejemplo, admiradores de Tolkien se pueden quedar defraudados porque de hecho en la Guerra Civil Española él no estaba con la República. ¿Por qué? Y porque la República era anticlerical. Entonces tenía que tomar una posición y de hecho la tomó, era a favor de los nacionalistas o fascistas liderados por el generalísimo, el luego generalísimo Francisco Franco, ¿sí? Pero como eso no forma parte de la narrativa, lo podemos dejar como un rasgo de una característica personal individual del autor. Ahora, ¿en qué se expresa el catolicismo? Que no es apologético, pero que sí enmarca la acción del Señor de los Anillos. Bueno, por ejemplo, en la idea de que el futuro es el pasado. De hecho, el último libro, lo último de la trilogía, se llama El Retorno del Rey. O sea que la Tierra Media va a mejorar respecto de la situación cuando empezó la Guerra del Anillo, cuando vuelva el rey. La idea de la caída es, digamos, la idea de la degradación de los seres humanos a partir de, digamos, un momento, el pecado original. Bueno, el pecado original debe ser, y esa ruptura del pacto con la divinidad debe ser restituida de alguna forma. Ahí está, bueno. Es una idea, obviamente, la idea del apocalipsis, ¿sí? Bueno, o sea, la idea de que, bueno, la historia avanza hacia su anulación, la historia humana avanza hacia su anulación y cuando se anule, la ciudad de Dios y la ciudad humana van a ser una sola, ¿sí? O sea, la caída produjo esa ruptura, esa disrupción entre el mundo humano y el mundo divino que, bueno, al cabo de la historia se va a reconstituir, la idea apocalíptica, ¿sí? O sea que la historia tiene un telos, un objetivo, que es el advenimiento de la ciudad de Dios, Civitas Dei. San Agustín también estuvo ahí diciendo algo. O sea que ahí hay una idea que puede parecer hasta reaccionaria. El futuro mejor estará en la restauración del pasado, ¿sí? Otro elemento que puede aparecer como un rasgo de catolicismo militante tiene que ver con las relaciones interpersonales y con cierta misoginia, ¿sí? De hecho, en todas las 1000 y pico de páginas del Señor de los Anillos aparecen 3 personajes femeninos importantes. Uno es Arwen, pero solamente aparece como futura esposa del rey, de Aragorn o de Trancos o de Strider, como ustedes quieran decir. A diferencia de la película, Arwen no tiene ninguna participación activa. Otro personaje que aparece es Galadriel. Galadriel, la reina en la que domina Lothlórien, uno de los 3 elfos que tiene anillos del poder. La imagen de Galadriel es una imagen de una mujer poderosa e inaccesible, a la que solo inspira para los integrantes de la comunidad del anillo reverencia. Y de hecho ahí hay algo del amor cortés, porque el enano Gimli se enamora de Galadriel, pero no intenta avanzar ninguna cuestión erótica ni demás, sino adorarla desde lejos. Esa idea del amor cortés, otra idea que retoma Tolkien de la tradición histórica. Y finalmente hay un solo personaje femenino que tiene relevancia, que tiene densidad, porque tiene libertad para decidir y se juega por algo, y se enamora y se juega por, se ve, digamos, en la contradicción entre el amor por Aragorn y el amor por su rey, que es Theoden, que toma una actitud, combate y arriesga su vida para defender a su rey, de quien es también sobrina. O sea que tiene una actitud, es un personaje fuerte, el único personaje femenino fuerte. Uno puede decir, bueno, pero también aparece Rosalind, la futura esposa de Frodo y demás, pero aparece lateralmente como un dato, o sea, ese elemento es de conservadurismo. Ahora bien, hay otra cuestión que por ahí no se ha planteado, que es la que obsesiona a Tolkien y la que recorre todo el Señor de los Anillos, que es la cuestión del poder, ¿sí?
el poder como algo que corrompe, el poder como algo de lo que nadie está a salvo. O sea, el objeto luminoso, que es el anillo, es el elemento de corrupción. Y ahí afecta a todos, ¿sí? No es que afecte a uno u a otro. De hecho, bueno, Galadriel se pone a prueba, Gandalf se niega ni siquiera a tocarlo, Elrond dice que ni siquiera es capaz de... ¿Por qué? Porque saben que el poder corrompe. Y cuanto más poder se tiene, más ese poder que ha sido corrompido por la voluntad del anillo puede producir más daño, ¿sí? Y también tiene que ver con que el que pasa por la prueba de resistirse al poder sufre las consecuencias, ¿sí? Y esa es la idea del final de Frodo. De hecho, en toda la narración hay solamente dos personas que abandonan la tentación del poder. Uno es Bilbo a duras penas y otro es Sam, ¿sí? Que por una cuestión de voluntad y de afecto hacia su amigo Frodo, y también hay una relación ahí conservadora, porque Sam es el sirviente de Frodo y al cabo termina siendo el amigo. Ahí hay también planteado una cuestión conservadora de que, bueno, el pequeño burgués es Frodo y Sam es un asalariado que tiene, digamos, esas relaciones de amo-criado típicas de la tradición británica. Bueno, creo que no tengo que decir mucho más porque no quiero contar la trama, yo solamente comenté algunos aspectos para ver que detrás de lo aparente del espectáculo hay una ideología que recorre la narrativa y hay puntos de conflicto que es necesario analizar. O sea, si pueden y son capaces, digamos, tuvieron la oportunidad de aprender inglés, léanlo en el original. Y si no, consíganse las versiones más baratas, porque hay ediciones muy caras, consíganse las más baratas que publicó Minotauro entre el año 77 y el 80 de Señor de los Anillos. O sea, La Comunidad del Anillo se publicó en el 77, Las Dos Torres en el 79 y El Retorno del Rey en el año 80. Se consiguen en librerías de viejo y son mucho más baratas. Digamos, lo que importa es el texto, las ediciones, después los dibujitos y un montón. Hay juegos de roles, atlas de la Tierra Media y demás, pero lo fundamental es leer el texto. Lo único que no tiene es el apéndice tan extendido como está en la edición en inglés. Bueno, buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.